Bueno, el gobierno de la ciudad apunta e intenta probablemente ir de nuevo a la Corte, puede llegar a ir de nuevo a la Corte en el caso de la deuda de coparticipación que mantiene Nación con Ciudad, específicamente ese 1,55% que ese coeficiente que viene pidiendo Jorge Macri que se incluya en el presupuesto, que ha habido diferentes negociaciones en las últimas semanas, que no ha habido grandes avances significativos. En ese sentido, el jefe de gobierno porteño lo que expresó es que hay buena voluntad de las dos partes, hay una buena relación y buen diálogo entre la ciudad y especialmente con Luis Caputo, el ministro de Economía, pero que en caso de no poder llegar a un acuerdo, podrían volver a la Corte, que es de donde salió ese acuerdo por coparticipación. Recordemos que hay un 1,4 que se gira de manera natural, que se gira mensualmente, y hay otro 1,55 que se hace a través de transferencias semanales cada viernes. En este caso, lo que el gobierno de la ciudad quiere asegurarse es que ese 1,55, es decir, ese 2,95 global, sea mandado por ley y sea garantizado cada año sin necesidad de estar acordando mes a mes o, en muchos casos, semana a semana o incluso con gobiernos de turno, como antes pasó con el kirchnerismo o ahora pasa con el gobierno de Libertad Avanza. Pero trabajándose activamente, o sea, hay casi 2 reuniones por semana, estamos tratando de encontrar un acuerdo que encuentre un equilibrio entre los derechos de la ciudad, que son claros y concretos, y las limitaciones que tiene el gobierno nacional financieras. ¿Y el proyecto de presupuesto? ¿Hay algún compromiso concreto, un número para este, por lo menos, primer tramo de 2026? No, lo que hay están claras las posibilidades de uno y otro lado y estamos tratando de encontrar una solución en función de esas limitaciones. Lo que hay es un compromiso de encontrar una solución y eso me hace tener confianza de que lo logremos. Pero no es fácil, no es un tema fácil. ¿Qué pasa si no se logra un acuerdo? ¿Se puede ir de vuelta a la Corte? Bueno, siempre, porque esto ya es parte de una discusión en la Corte, con lo cual puede requerir que la Corte se vuelva a involucrar si no hay cumplimiento de lo que fue el acuerdo que firmamos el año pasado en la Corte. Ahí está un poco repitiendo lo que decíamos Jorge Macri, diciendo que en caso de no llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, la ciudad podría volver a la Corte, que es desde donde sale toda esta cuestión y desde donde el año pasado se había llegado a este esquema de coparticipación. Recién lo contabas un poquito vos, pero hay todo un tema con el presupuesto y la sanción del próximo viernes. Se espera que el presupuesto salga sancionado tal como viene de diputados. La idea del gobierno es poder apuntar a un global de unos 45 votos que tiene en la mira. Seguramente de esos 45 votos no van a quedar todos, pero con 37 se asegura la sanción de la ley en general. Y cuando hablo de la ley en general tiene que ver con que hay un articulado puntual. ¿Vos estás descontando que van a estar los 72? Bueno, por eso. Veremos si están los 72. Habitualmente no están los 72. Probablemente con menos votos que los 37 lo termine sancionando. ¿Y el viernes? El viernes, sí. Viernes 26. Después de Navidad va a estar la Navidad. Totalmente, va a estar complicado que vayan todos. Claramente. Porque hay muchos senadores que va a estar el 24 y el 25 y ya está hoy en su provincia. Exactamente. Que viene el 26. Me parece que va a haber 65, 66 probablemente, pero es muy probable que 5 o 6 terminen faltando. Sos un optimista. Yo elijo creer. Se supone que la mitad de la Cámara o un tercio de la Cámara se renovó. Quiero creer que esos 24 nuevos por lo menos está bien, van a estar. Pero de 24 a 65... Sí. No, bueno, yo creo que va a haber una presencia importante. Va a haber ausencia también. Ojalá. Va a haber ausencia también. Pero en el gobierno el poroteo que hacen en general son 45 votos que ellos pueden sondear o pueden llegar a tener. Surgió un tema que es el artículo 30, así como pasó la semana pasada con el artículo 11. En este caso es el artículo 30 que tiene que ver con los fondos educativos. En el radicalismo, en un sector del radicalismo que en su momento se opuso sobre todo a la reforma educativa o a la quita de fondos educativos que había dispuesto el gobierno el año pasado, pusieron un pero porque entienden que se está desfinanciando al sector de educación de cara al año que viene. El tema universitario, sí. La derogación se anuló en diputados, sí. Obviamente se va a anular en el Senado. Sí. O sea, la idea del gobierno, ¿cuál es? Aprobámelo igual, así no tiene que volver. ¿Qué es? ¿Cuál es el...? Hay un capítulo en el artículo 30 que básicamente el gobierno lo que saca es
la obligación de que el presupuesto total destinado para educación sea del 6% del PBI. Ese es el punto. Ese es el punto hoy. Si eso lo sacan, o sea, si se confirma el 6%, como está ahora, vuelve a diputados. Exactamente. Esa es la idea. En general, da la sensación de que puede ser el punto de conflicto, de que se pueda votar en todo caso la ley en general, pero no el articulado puntual, algo parecido a lo que pasó la semana pasada con financiamiento universitario, Por educativo eso le pide a los diputados propios y discapacidad. Que la primera semana de enero no se vayan. Exactamente. Por eso hay, por lo menos que estén atentos, porque puede llegar a convocarse algún tipo de sesión extraordinaria o durante enero. Recordemos que está prevista esa posibilidad. Uno entiende que el gobierno lo que va a esperar y va a tratar de sacar todo este viernes, pero bueno, está esa posibilidad planteada. En ese contexto vos tenés 21 votos de la Libertad Avanza que están adentro, tenés 5 de Convicción Federal, que es un bloque de diferentes gobernadores que te diría que están adentro en general, los 3 del PRO que se supone que están adentro también, se supone, en el caso del Senado, también déjame dudar, un poquito, permitime dudar, pero hay la expectativa que estén. Digo por lo de la AGN. Sí, porque aparte Ritondo, si bien están diputados, también talla en el Senado. Obviamente te diría que es el principal armador y operador del PRO, claramente a nivel legislativo. Después tenés algunos bloques de Misiones, de Santiago del Estero, de Neuquén, de Salta y de Tucumán que podrían aportar. ¿Qué va a pasar con los 10 votos radicales? Es la gran cuestión. ¿Hasta dónde van a apoyar? Si lo van a aprobar a paquete cerrado, si no van a estar de acuerdo con este articulado específico. Es que los que no están de acuerdo son los radicales. Exactamente. El kirchnerismo, si son los 10 radicales, si hay un sector del radicalismo tal vez que puede llegar a acompañar, otro que no, pero hay algunos referentes importantes como Maximiliano Abad dentro del Senado que te diría que es el principal referente. Igual cuando hablas ya por descontado que va a salir, ellos te dicen esto va a salir. No, en el gobierno, sí. en general. En general No, sí, en el peronismo particular. te digo. El peronismo vos hablás... El peronismo, ¿a qué llamas el peronismo? La parte más aliada... Más aliada de gobierno. Frente Renovador, te lo dejes cuenta. En general va a salir, el tema es en particular. Dicen que como ellos no creen que vaya a haber mucha discusión, o de parte de ellos también tuvimos en cuenta lo que pasó con la AGN, que hay diálogo con el gobierno y hay tipos de acuerdo para las provincias. Que pase. Hay un buen vínculo y está aceptado claramente el vínculo del gobierno con las provincias y me parece que apuntan especialmente a eso. El radicalismo tiene muchos votos, sigue teniendo mucha presencia en el Senado a diferencia de lo que pasa en diputados, pero también muchas veces vota partido en algunos casos, así que son 10 votos para tener en cuenta, para seguirlo de cerca, porque en lo que es el articulado específico puede generarle algún problema para el gobierno. Lucrecia. Bueno, Antonio, porque además del presupuesto 2026, que es lo que se va a debatir el viernes en el Senado, también se va a debatir el proyecto de inocencia fiscal, sobre el que hablamos poco, y es un proyecto que tiene cuestiones positivas, pero también cuestiones negativas. En cuanto a las positivas, tiene que ver con que se busca modificar el régimen penal tributario. Esto tiene que ver con los montos de evasión, a partir de cuando un contribuyente encuadra en que es un evasor para el Fisco Nacional. Es una actualización muy importante, Antonio. Desde el 2018 no se actualizaba. Vamos a suponer que se aprueba, que es lo más probable que se apruebe inocencia fiscal, y que al gobierno le importa mucho que se apruebe. ¿Qué implicaría? Implicaría que aquella persona que tiene dólares que no están declarados, que compró durante el cepo, podría realizar una transacción en la economía. Eso es en la teoría. Porque lo que hay que tener en cuenta es que si bien el gobierno avanzó en todos los puntos que estaban a su alcance ahora en el Congreso para dar seguridad jurídica, vos tenés, por ejemplo, los bancos que no le están haciendo caso a Caputo. Porque Caputo lo que les dijo es, ustedes no tienen que exigir más ningún tipo de declaración jurada de origen de los fondos. Está bien. Y los bancos lo siguen pidiendo. Sí, correcto. Pero hasta que se apruebe la ley, ¿qué pasa si se aprueba la ley? ¿Vos decís que los bancos van a seguir...? Los bancos responden a sus casas matrices. Ellos lo que te dicen es, a mí lo que diga el ministro, lo que diga una resolución y una ley argentina, yo tengo que responder a mi casa matriz internacional. Y vos haces la declaración de ahorro. Sí, bueno, es una cuestión con que los contadores están presionando mucho, diciendo a Caputo, ya se lo marcaron varias veces, Caputo los escuchó, bueno, Caputo dijo que iba a avanzar con esta cuestión si sigue. Bueno, vamos a ver si después que se aprueba en el Congreso sigue pasando lo mismo con los bancos. Es cierto que los bancos hasta ahora pasa eso, pero también es cierto que no tenés una ley. ¿Qué pasa con si hay una ley? Puede llegar a cambiar.
Lo que habían creado era como una declaración jurada voluntaria, Cierto. una especie de Es cierto. arreglo para poder subsistir. Pero la otra cuestión tiene que ver con las multas automáticas, que es algo que ayer el ministro de Economía tuvo que salir a dar una explicación y a dar un arreglo por medio de una resolución general que va a sacar ARCA. Lo que pasa es que el proyecto propone una actualización de las multas automáticas del 100.000%. Es Sí. impresionante. Era delirante. Claro. Eran montos Estamos hablando de delirantes. multas por no presentar en tiempo y forma las declaraciones. juradas. La declaración jurada de bienes personales, ganancias. Claro. 200 mangos era la multa, o 400 pesos, también es un chiste. Sí, pero también... Ahora pasa a 200.000 pesos, ponerle que sea una exageración. 220.000 pesos en Sí. caso de personas humanas Igual. y 440.000 en jurídicas. Pero, seamos sinceros, no es que hoy ARCA te dice, la declaración vence dentro de una semana. Vos todos los años sabés cuándo vence la declaración. Ellos lo que te dicen es que los formularios de la declaración jurada cambian todo el tiempo, bien. se presentan a último Sí. momento, la página de ARCA se cae todos los días. En eso tienen razón. En eso tienen razón, hay resoluciones permanentes que te cambian. Está bien, eso lo tendrá que tener en cuenta. Vos no podés cobrar 400 mangos de Eso multa, sin- porque entonces nadie te presenta. Sin lugar a dudas, ahí la cuestión que se quiso resolver en la Cámara de Diputados es graduar ese tipo de multa por tipo de contribuyente. Y eso es un punto clave, Antonio, porque una multa automática no puede ser la misma para No, un kiosco que sin una duda. multinacional. Está perfecto, Y graduala. ese es Está el muy punto bien. que está trabando un poco en el Senado porque diputados de la Unión Cívica Pero Radical eso lo pará, marcaron. pero eso lo podés graduar con la reglamentación. Puedes aprobarla y la puedes graduar con la reglamentación. Ellos lo que decían es, fijémoslo en la ley, finalmente no se dio. Sé que ayer hubo un tipo de conversación para generar un acuerdo o un arreglo vía otra ley, que puede ser una de las soluciones que plantea el gobierno. Finalmente Caputo en las últimas Sí. horas salió con la Respecto a las regencia. multas, perdón, era 2018, ¿no? Dijiste los montos. No, esos son los montos del régimen penal tributario. Ah, no, pensé que los 200 pesos venían del Pero 2018. prácticamente igual. Ponele que eran 2018, eran $10, ahora pasa a unos 150 No, dólares. no, pero es una exageración el 200.000%. Pasa a 200.000 pesos la multa. Y creo que, no sé si 400.000 Sí, para 400. empresas, sí. Ahora, también es real que muchas veces ARCA te prorroga la presentación precisamente por cambio de resoluciones, no terminan de subir los aplicativos hasta una semana antes y ya no tenés tiempo. Eso es todo un problema de ARCA y suele postergarte. Ahora, algo tenés que hacer para que los contribuyentes, porque la verdad que hay una fecha para presentarla. Eso sin lugar a dudas, bueno, vamos a ver cómo se termina resolviendo. La realidad es que en términos impositivos hay pocos asesores. Esta idea no parte del equipo económico, esta idea parte de alguien que conoce impuestos, alguien de ARCA, en donde sabemos que siguen segundas líneas de gestiones anteriores y que el gobierno tendría que empezar a poner el foco en quién los aconseja sobre ese punto, Antonio. Es cierto.